Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Dios nos llama a su reino y gloria. Título: La perseverancia en la esperanza. Título de la semana: Perseverancia, señal distintiva de un apóstol. Com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vi. Viernes: tener sencillez para creer en la palabra. Leer con oración, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21. Alabado sea el Señor por su palabra profética. Vivimos en los días que anteceden a la venida del Señor, para que su iglesia esté preparada. Dios ha revelado los elementos estructurales de la vida cristiana, que son la fe, el amor y la esperanza. Los tesalonicenses creyeron que la palabra predicada por Pablo y Silas no eran de hombres, sino que de hecho era la palabra de Dios mismo, como podemos confirmar. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera Tesalonicenses 2:13. Este es el secreto. Dios puede realizar cosas tremendas en nuestra vida, pero para que eso ocurra, debemos entender el elemento estructural de la vida cristiana, la fe. La estructura de la vida cristiana comienza por la fe. Esta fe no es solamente la fe objetiva, que es Cristo, sino que es nuestra fe subjetiva, producida después de que creemos en la palabra. Debemos aprender a creer en la palabra de Dios. Las reuniones transmitidas los fines de semana por el Instituto Vida para Todos son una gran oportunidad que tenemos para oír la palabra de Dios, creer en ella y recibirla. Si somos sencillos para creer en la palabra profética que es ministrada, tal palabra operará eficazmente en nosotros, tal como ocurrió con los tesalonicenses. La sencillez y la pureza son la clave para creer en la palabra de Dios. Al respecto, observemos con mucha atención la siguiente porción. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y de la pureza que deben a Cristo. Segunda de Corintios 11:3, Reina Valera 2015. Cuando Adán y Eva vivían en el huerto del Edén, ellos eran sencillos, es decir, había una ingenuidad total de parte de ellos. Ellos confiaban únicamente en Dios y su palabra. La palabra de Dios era la guía, la referencia para su vivir. La sencillez del ser humano en el huerto del Edén era oír y recibir la palabra de Dios. Eso era lo que necesitamos hoy. Necesitamos volver a la sencillez y creer en la palabra de Dios con una ingenuidad total, tal como ocurría en el huerto del Edén. Si tenemos esa actitud, la misma palabra de Dios operará eficazmente en nosotros y realizará su obra. Génesis 2:15 al 17. ¿Por qué los colportores que actúan en el colportaje dinámico obtienen tantos resultados positivos? Es por causa de su sencillez. Ellos creen en la palabra de los apóstoles como si fuera la palabra de Dios mismo. Así como los tesalonicenses creían en la palabra de Pablo y Silas, aquí tenemos otro ejemplo. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie. Dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas 20:20. Amados hermanos, el secreto de la prosperidad está en creer en la palabra de Dios. Cierta vez, Don Yolán, nuestro querido hermano y siervo de Dios, ministró una palabra profética a un grupo de jóvenes que cuidaba de su salud. Él les dijo: ustedes serán un PAC, puesto avanzado de colportores. A pesar del celo, pues ni siquiera eran colportores, ellos creyeron y recibieron la palabra profética ministrada por el apóstol. Hebreos 13:7. Y comenzaron a practicar el colportaje.
Hoy el Señor los ha bendecido tanto que ocurrió una revolución en un modo de servir y surgió el llamado colportaje dinámico. Ellos abordan con sencillez a las personas y les preguntan: ¿puedo orar por usted? El antiguo colportaje se transformó en el colportaje dinámico. Casi 9,000 libros al día son distribuidos por los colportores dinámicos, que son propagados por todo el Brasil, al mismo tiempo en que ellos oran por millares de personas, ayudándolas a enfrentar los momentos críticos que viven. Muchos problemas familiares se solucionaron por medio de las oraciones de aquellos colportores. Ellos no son simples vendedores de libros, sino siervos de Dios que están en la primera línea llevando el evangelio del reino a todas las personas.